De la mañana con 42 minutos vamos a conversar con Víctor Suárez a esta hora de la mañana. El doctor Víctor Suárez es jefe del Instituto Nacional de Salud y con él conversamos sobre diversos temas vinculados, por supuesto, al tema de la pandemia y de esta evidente tercera ola que se vive en Lima y en otras partes del país. Qué gusto saludarle, señor Suárez. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por respondernos. El ministro de Salud ha anunciado que se va a bajar los días de aislamiento en el tema de COVID por el asunto de Omicron y por la conducta de Omicron. Ha dicho 14 a 10 días. Es probable que la medida ha señalado que rija desde el día de mañana, principalmente en Lima y Callao. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué razón se hace eso y cuál será el efecto de esto, señor Suárez? Sí, esto se da en el contexto de esta epidemia por la variante Omicron. Como ustedes ya han visto, el carácter de esta epidemia es explosivo. Hay una gran cantidad de personas que están infectando, que están haciendo la enfermedad, y la norma actualmente establece que tiene que entrar una cuarentena de 14 días. Evidentemente esto afecta al tema también de la continuidad en el trabajo, claro, y las actividades regulares que se deben de mantener, algunos servicios básicos. Entonces, en varios países la gran cantidad de población afectada y los largos días de cuarentena han afectado la continuidad de estos servicios. Ya. Entonces, esto es una medida que busca evitar eso, y también, pero basado sobre evidencia científica, sobre durante qué periodo de tiempo la persona puede estar contagiando a otras personas. Entonces, se estima que hay un margen de seguridad de más o menos 10 días para poder, digamos, estar seguro de que la persona ya no está contagiando. Correcto. En Israel, por ejemplo, han bajado a 7 días, ¿no? Sí, hay algunas condiciones que se pueden dar, como por ejemplo 7 días, pero con una prueba antigénica negativa, o al menos 2 pruebas. El concepto de Israel es 7 días con aislamiento para pacientes COVID asintomáticos, por ejemplo, o sea, los que no tienen síntomas, pero que por supuesto estarían confirmados debido a que habrán tenido probablemente algún contacto con alguien con COVID positivo, ¿no? Así es. Recordemos que las personas que no tienen síntomas pero están infectadas también pueden contagiar la enfermedad a otras personas, ¿no? O sea, digamos, en aplicación de esta norma, desde mañana ya no son 14 días los días de aislamiento, sino que serán solo 10 días. Aplicable, por supuesto, entiendo, para todo el Perú, pero principalmente para Lima y Callao. Esto tiene un efecto inmediato en el asunto, sobre todo de efectos de descanso médico para cuestiones laborales. Van a tener que hacer ver el asunto y decir, bueno, solamente puedo estar 10 días legalmente en la negociación que hacen entre los jefes y los subordinados, entre los empleadores y los empleados, ¿no? Así es. Así es. Eso ya empezando a regir en el momento que se publica la norma, y se va a dar esta condición de los 10 días, ¿no? Que, como decimos, lo que busca es, por un lado, proteger de todas maneras a la población, a la ciudadanía, de evitar la transmisión de la enfermedad, pero también garantizar la continuidad de los servicios. Correcto. Ahora, he estado leyendo algunas opiniones de colegas suyos, epidemiólogos y expertos en la materia, hablando sobre el tema de la tercera ola, y están haciendo, entre otras, una crítica vinculada a su sector, en todo caso al Instituto Nacional de Salud, y que tiene que ver con la cantidad de pruebas que se están practicando, se están aplicando desde el Ministerio de Salud también. Y todos dicen, hay que aumentar pruebas. No puede ser que estemos exactamente igual que lo que estamos aplicando entre noviembre y diciembre, que han estado aplicando 30.000 pruebas, y que en meses anteriores ha estado entre octubre y noviembre igual aplicándose 30.000 pruebas por día, cuando lo que deberíamos es estar aplicando mínimo entre 60 o 70.000 pruebas. Como por ejemplo se ha aplicado el 24 de diciembre, entiendo, 154.000 pruebas. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Están tomando ustedes esa crítica a ver si es que es posible que se incrementen el número de pruebas, teniendo en cuenta que hay necesidad de tener un diagnóstico más cercano al nivel de ola que estamos viviendo? Sí, o sea, siempre estamos trabajando para aumentar la capacidad de respuesta del sector en cuanto a hacer pruebas diagnósticas, tanto pruebas moleculares como pruebas antigénicas. Sí. Ese trabajo continúa. Y de hecho, hubo un incremento sustancial, como mencionas, desde el año pasado. A inicios de agosto, más o menos, estábamos haciendo alrededor de 2.900 pruebas moleculares por día, que era más o menos la demanda. Pero como se introdujo la variante Delta y teníamos como objetivo evitar que se disemine esta variante, que se genere una nueva ola, se intensificó la búsqueda de casos y llegamos a realizar hasta 9.000 pruebas moleculares por día y más de 8.000 pruebas antigénicas también por día. Y con eso efectivamente evitamos, no hubo una tercera ola por la variante Delta, y obviamente asociado a esto a la gran cobertura de vacunación. Sin embargo, la variante Omicron rompe todo este esquema por su
gran capacidad de transmisibilidad y por la evasión inmune que tiene. Y entonces, como ustedes han visto, se ha disparado rápidamente la epidemia. Cada día aumentan los números de casos de forma acelerada. Teníamos menos de 1.000 casos a fines de noviembre, más o menos. El día de ayer hemos reportado 12.000 casos en un solo día. Sí. Ahora, eso 12.740 casos en un solo día. Así es. Pero además 11.800 en toda la semana, lo que implicaría incrementar por lo menos 1.800 más por día, ¿no? Así es. El día sábado, creo que se reportaron 8.000 casos. 8.000. El día de lunes estamos reportando ya 12.000 por día, ¿no? El aumento es exponencial. Y en general los sistemas sanitarios en el mundo se han visto colapsados en cuanto a la capacidad diagnóstica por esta rapidez. La semana pasada, en el pico más alto de la ola, se han llegado a hacer 20.000 pruebas moleculares por los laboratorios públicos y otras 20.000 por los privados. En cuanto a pruebas antigénicas, hemos llegado a hacer 33.000 pruebas en un solo día, y por el lado privado igual. De esa manera, en un solo día se han evaluado hasta 110.000 personas. Obviamente la demanda es mayor, todavía hay muchas personas que probablemente no han podido acceder a una prueba de laboratorio, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta el contexto. Ahorita, con fines de salud pública, la transmisión comunitaria se ha intensificado extremadamente. Es prácticamente imposible controlar la transmisión tan rápida que tiene Omicron, y entonces la prioridad en este momento más bien es evitar las enfermedades graves, claro, y las muertes. Pero el asunto, doctor Suárez, sí, ahí yo tengo una tingencia, es que usted da por hecho el asunto de que estamos con Omicron, y probablemente su referencia sea el tema de la conducta clínica que ya se ha experimentado en otros países, pero digamos, si quisiéramos apegarnos al máximo a ciencia, las pruebas que ustedes hacen y los reportes que tenemos habla de un Omicron todavía muy incipiente. Ustedes nos dan un número superior a 500, estamos hablando de menos de 500 casos confirmados, o sea, y ahí es donde digo que muchos colegas suyos dicen hay que hacer por lo menos 100.000 pruebas para saber efectivamente el impacto de la tercera ola y el efecto, la preponderancia o la primacía de Omicron. ¿Tenemos ese dato a partir del laboratorio realmente, o es un asunto de acercamiento en función de conductas y de evaluación clínica del virus? Sí. Claro, cuando nosotros decimos 394 casos confirmados de Omicron, solamente estamos diciendo que esas es las muestras que hemos logrado identificar con el secuenciamiento y que es la punta del iceberg. Los estudios que estamos haciendo también con PCR, con todo el mapeo que estamos haciendo de las mutaciones sospechosas de ser Omicron, nos permiten decir que actualmente el 82% de los casos, por lo menos el 82% de los casos que están ocurriendo en la área metropolitana, son atribuibles a la variante Omicron, y a nivel nacional esto es del 20%. Es decir, de estos 12.740 casos reportados, más del 80% se atribuyen a la variante Omicron, lo cual explica. ¿Pero cómo se atribuye? ¿Cómo se atribuye? ¿Por intuición, por conducta clínica, no por laboratorio? No, por laboratorio, porque las pruebas moleculares que nosotros hacemos... ¿Qué hacen? ¿Proyección hacen ustedes? No. Las pruebas moleculares que nosotros hacemos identifican la presencia de una mutación sospechosa. Esta mutación sospechosa, en nuestros estudios demuestran que más del 95% de los que tienen esta mutación sospechosa son la variante Omicron, porque los hemos secuenciado. Entonces, con eso podemos afirmar, en base a los resultados tanto de las pruebas moleculares como de la secuenciación genómica, que el 82% de los casos de COVID que tenemos en este momento en Lima y Callao son por la variante Omicron. Ahora, ¿podemos hacer lo mismo en regiones? Yo acabo de conversar hace unos momentos con la doctora Leslie Carol Ceballos Quintero, que es la directora regional de salud de San Martín, que me dice, por ejemplo, un dato que a mí me parece preocupante, que tienen hace ya 3 semanas esperando resultados del Instituto Nacional de Salud sobre 48 pruebas, en realidad 150, de las cuales solamente han dado resultado de 14, y tienen 150 pruebas esperadas, de ellas casi 50 tienen 3 semanas. Entonces, es verdad que eso no es tan definitivo y tan decisivo para planificar respuestas del sector salud, pero sería importante que le envíen resultados para saber si estamos frente a Delta o frente a Omicron, por ejemplo, en San Martín, en Moyobamba, en Tarapoto, en Lamas, en Rioja, en Juanjuy, en estos lugares. ¿Por qué demora tanto un resultado o los resultados del interior del país aquí en el Instituto Nacional de Salud, doctor? Nosotros, como parte de lo que es la vigilancia genómica, realizamos muestras de todo el país. Le pedimos a cada una de las regiones que nos hagan llegar muestras cada semana para poder secuenciarlas.
y esa misma semana nosotros le entregamos sus resultados. Obviamente las muestras tienen que cumplir ciertas características, como es que tengan una alta carga viral para poder con eso afirmar para que con eso pueda el equipo de secuenciación dar un resultado. Cuando la carga viral es muy baja, por más que la secuenciemos no nos va a dar resultados. Entonces de San Martín hemos estado recibiendo muestras. De hecho ya hemos identificado que San Martín es una de las regiones que tiene presencia de la variante Omicron. Bueno, una, ¿no? Y así es, y estas circulares son 15 regiones en el país que tienen ya la presencia de la variante Omicron, que hemos identificado y que estamos haciendo llegar, le hemos hecho llegar todos sus resultados para que puedan ya tomar las medidas del caso, ¿no? Y seguimos todas las semanas secuenciando muestras de todas las regiones del país. Y incluso hemos descentralizado la secuenciación genómica. Tenemos en este momento un laboratorio móvil que realiza secuenciación genómica en Piura, que está vigilando todo lo que ocurre en la frontera, ¿no? Tumbes y Piura. Ya, ¿se va a hacer en otras partes del país también? Sí, estamos trabajando en ese sentido. ¿Qué otras zonas se proyectan, doctor? Estamos viendo, de acuerdo al comportamiento epidemiológico, dónde es más pertinente ubicar estos laboratorios. Estamos preparando 2 laboratorios móviles más que se desplazarían al interior del país para hacer esta vigilancia genómica. ¿Cuánto cuesta instalar un laboratorio móvil? Depende si consideramos solamente... ¿El de Piura cuánto ha costado? Este último laboratorio móvil no tengo el precio aquí a la mano, pero es un gasto que ha asumido el Estado para poder dar el acceso a nivel... La directora regional de salud de San Martín nos decía que costaría implementar un laboratorio bien hecho, no móvil, bien hecho, en San Martín, 2 millones de soles. ¿Así sería más o menos? Claro, lo que está hablando es de un laboratorio... no, para seguimiento genómico, para seguimiento genómico. Sí, el laboratorio, claro, es que necesita contar con todo lo que es las condiciones de un laboratorio de salud. Por eso, pero 2 millones, si quisiéramos poner en 5 lugares, nos costaría 10 millones y estarían 5 lugares descentralizados en el Perú, ¿no? Sí, probablemente. Ahora, lo que se hace también es, por ejemplo, adquirir los insumos para poder luego contar con el equipamiento de inserción en uso y así poder tener más fácil descentralizar y tener tecnología actualizada, ¿no? Una cosa final, doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, ¿cómo estamos en el tema de pandemia, en el tema de casos positivos en niños en nuestro país? Lo de niños está creciendo, es preocupante, es alarmante. ¿Cuál es la situación del nivel de contagio, de enfermedad, de hospitalización en niños en nuestro país? Lo que hemos visto es que este aumento de casos que estamos observando en estos momentos ha aumentado en todos los grupos etarios, ¿no? Desde niños, jóvenes y adultos mayores. Quizás en menor proporción en los adultos mayores, y es porque también este grupo etario es el que tiene una mayor proporción de tercera dosis aplicada, ¿no? Pero en general todos los grupos etarios están siendo afectados por esta epidemia de Omicron. ¿Tenemos muchos niños afectados? Sí, en la misma proporción que se están dando con todos los grupos etarios. ¿Y entonces se justifica plenamente el asunto de vacunación a niños? Sí, desde el punto de vista de salud pública, sí se justifica la vacunación en niños. Lo que está descrito es que en niños la enfermedad es mucho más leve, hay menos probabilidad que evolucione a una enfermedad severa, pero también hay el tema de que pueden, como ustedes saben, los colegios, contagiarse rápidamente y luego llevar la infección al hogar, donde pueden haber poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. La salud pública tiene una justificación. Muy bien. Le agradecemos mucho. Ha sido Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, hablando con Exitosa. Y bueno, nada, a seguir trabajando en ese tema y, por supuesto, a seguir haciendo las pruebas. Ojalá se puedan incrementar las pruebas, ojalá se pueda descentralizar los laboratorios del INS, ojalá no demoren tanto como en el caso de San Martín, 3 semanas para alcanzarle resultados. Se entiende porque, por supuesto, está congestionado el tema, hay mucha prueba, hay muy poca gente, hay muy pocos recursos. Pero si se trata de prepararnos para la tercera hora, este es un aspecto fundamental. Muchas gracias. A esta